días. Vamos a empezar un libro nuevo, el segundo libro de la Torah, que es Shemot, Éxodo, para el día domingo. Ve'ele Shemot Bnei Yisrael Habaim Mitzrayma et Yaakov Ish Uveito Ba'u. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Mitzrayim con Yaakov. Cada uno llegó con su familia. Entonces Rashi explica así. Dice, Ve'af al pi shemena'an bechayehem bishmotam, aún que ya los habíamos enumerado en la vida de ellos, ya en el libro de Bereshit, al final ahí ya vimos todos los nombres con lujo de detalle. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la necesidad otra vez aquí de nombrarlos? Si sigues la historia, ya los conocemos. Entonces dice, Chazaru mena'am bemitatam, los vuelve a enumerar después de la muerte de ellos. Lehodia chibatam, para dar a conocer el aprecio, el cariño que Hashem les tenía. Shenimshelu lekochavim, porque habían sido comparados a las estrellas. Shemotziam umachnisam bemispar uvishimotam, que Hashem los saca y mete por número y por sus nombres. Y como tenemos el versículo en los Salmos que dice, Hamotzi bimispar tzvaam lechulam beshem yikra. Bueno, este versículo realmente es en Yeshayahu, es en Isaías, que dice aquel que saca por número a sus legiones y a todos llama por nombre. Entonces, una muestra de cariño, cuando alguien tiene cariño a algo, lo nombra, lo vuelve a nombrar, lo vuelve a contar, porque es algo especial. Ahora los nombra, dice Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, Yisachar, Zevulun, Binyamin, Dan, Naftali, Gad, Asher. Vayihi kol nefesh yotzei yerech Yaakov shivim nafesh, Yosef haya b'Mitzrayim. Todas las personas que salieron de los muslos de Jacob eran 70. Y Yosef haya b'Mitzrayim, y Yosef estaba en Mitzrayim. Dice, Yosef haya b'Mitzrayim, v'halohu uvanav b'chlal shivim. La Torah, Rashi está preguntando lo obvio. ¿Por qué está nombrando Yosef como que aparte y también diciendo que estaba en Mitzrayim? Sabemos que está en Mitzrayim. De nuevo, la historia es muy clara. Cada vez que la Torah menciona un detalle es por algún motivo. Todo es exacto porque esto es las palabras directas de Dios. Uma ba lelamdeinu, que nos viene a enseñar. V'chilo hayinu yodim shehu haya b'Mitzrayim. ¿Acaso no sabíamos que Jacob estaba en Mitzrayim? El lehodiacha tzidkato shel Yosef. Eso viene para decirnos lo justo y lo especial que era Yosef. Porque Hu ha-Yosef haroet son aviv. Es el mismo Yosef que pastoreaba el rebaño de su padre. Hu Yosef shahaya b'Mitzrayim v'naseh melech v'omed b'tzidko. Y es el mismo Yosef que se convirtió en el virrey de todo Egipto y todo el tiempo se mantuvo su rectitud. Es algo impresionante porque normalmente en cualquier persona vemos que a la medida que crece a veces, tú sabes que pierde un poco su inocencia, su sinceridad. Eso es normal, es común. Mucho más aún alguien que se mete en una posición de liderazgo y mucho más aún de poder como era Yosef. Tenía tanto poder, ¿quién hubiese pensado que él puede mantener esa
rectitud, de mantenerse como tzadik. La Torah ve necesario de mencionar este punto, por eso dice, Yosef haya b'Mitzrayim. Dice, Vayamot Yosef v'chol echav v'chol hador hahu. Yosef murió así como todos sus hermanos y toda esa generación. Uvenei Yisrael paru vayishritzu vayirbu vayatzmu b'meod meod vatimalei haaretz otam. Y los hijos de Israel fructificaron y pulularon y se incrementaron y se volvieron muy poderosos. Y la tierra se llenó de ellos. Dice Rashi, vayishritzu, es una palabra interesante, que aquí lo traduce como pulularon. O sea, shahayu yoldot shisha becherem echad, ya que las mujeres judías parían 6 niños de un solo embarazo. Así como hacen, dice los sheratzim, ¿no? Y entonces dice Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim. Bueno, entonces esto es un poco un resumen del pueblo judío hasta el momento, y ahora empieza a contar la historia del exilio, cómo empezó el exilio del pueblo judío en Mitzrayim. Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Se levantó un nuevo rey en Egipto que no conocía a Yosef. Dice Rashi, Vayakom Melech Hadash, Rav u Shmuel. Hay una discusión en el Talmud entre dos grandes sabios, uno llamado Rav y otro llamado Shmuel. Hadamar, uno de ellos dice Hadash Mamash. Dice que de verdad fue un rey nuevo, o sea, el rey que conoció a Yosef murió y ahora había un Paró nuevo, que eso era como el nombre genérico de los reyes de Egipto. Hadamar, pero otro dice Shenitchachu Gezerotav, era el mismo, pero renovó sus decretos, cambió de su forma, su actitud frente a la situación que estaba enfrentando. Asher lo yada, que no conocía, dice Rashi, ¿qué significa que no sabía? Asa atzmo ki ilo lo yadao. Se hacía como no lo conocía, porque quien, ya sea que es un rey nuevo, y seguramente si es el mismo rey, es muy difícil pensar que un rey de Egipto de esa época no conociera a Yosef. ¿Y qué hizo Yosef? Entonces, ¿qué significa que no sabía? Se hizo el loco, se hizo como no sabía. Había un sabio una vez que dijo así, dijo que cuando él hace un favor a alguien, entonces le regala una piedrita. Y le preguntaron por qué. Él dijo, porque después, cuando me lo lanza, que sea una piedrita, que no sea una roca. Vayomer el amo, hinei am bnei Israel rav va'atzum mimenu. Y dijo a su pueblo, he aquí que el pueblo, los hijos de Israel, es más numeroso y poderoso que nosotros. O sea, van a conquistar a Mitzrayim, a Egipto, a punto de hijos. ¿No? Dice Hava nitchakma lo, vengan, seamos astutos contra él, pen yirbe v'haya ki tikrena milchama, no sea que se multiplica y suceda que hay guerra, v'nosaf gamhu al soneinu v'nilcham banu v'ala min haaretz. También él se una a nosotros, a nuestros enemigos, y nos haga la guerra y suba de esta tierra. Esto era, digamos, tenían una reunión de los ministros de Paró, se sentaron a hablar del problema judío que había, porque eran muy numerosos, y qué va a pasar con nosotros. Entonces explica Rashi, dice, Havanit Hakema, vengan, seamos astutos. Kol hava lashon hachana v'hazmana ledavarhu, kelomar hazminu atzmachem lakach. Cada vez que tú ves esta expresión en la Torah, hava,
significa que es una preparación o invitación para realizar algo. O sea, es una acción intencional. O sea, estaban realmente preocupados. Aquí están sentando a ver cómo manejar esta situación. Nitchakmalo, seamos astutos contra él. La'am nitchakma ma la'asotlo. Seamos astutos para decidir qué hacerle. V'raboteinu darshu nitchakem lemoshian shel Yisrael ladunam b'mayim. Dice que él es más específico lo que estaban ellos discutiendo, porque sabían de que iba a nacer un salvador del pueblo judío, porque ellos lo veían en las estrellas, y entonces que si su nombre era, bueno, todavía no tenía nombre, pero conocemos quién es y pronto lo vamos a conocer, que es Moshe Rabbeinu. Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer, porque veían que esta persona iba a ser el que iba a liderar todo el proceso de la redención del pueblo judío, o sea, va a salvar al pueblo judío. Vamos a ver qué vamos a hacer contra este Salvador de Israel. ¿Y qué decidieron? Shekvar nishba shelo yavi mabul olam vehem lo hevinu shal kol olam eino mevi aval hu mevi al uma achat. Entonces ellos decidieron que vamos a tomar la decisión de, ¿cómo se llama? De meterlo en el agua, drowned, how do you say drowned? Ahogarlo en el agua. Como vamos a ver el plan. Vamos a ahogarlo en el agua. ¿Por qué el agua? Porque ellos tenían mucha información. Sabían que después del diluvio, Dios había hecho una promesa que no iba a traer otra vez como un castigo a través del agua. Hashem hizo como un pacto, eso es el arco iris, eso lo vimos en Parashat Noach. Y también sabían que existe un concepto que es midah keneged midah, que Hashem siempre retribuye a la persona o castiga a la persona según lo que la persona hizo. Entonces pensaron que aquí buscaron una forma de ser más inteligente que Dios. Si le vamos a ahogar, entonces no nos pueden castigar con el agua, porque el agua Él ya dijo que no iba a castigarnos. Pero lo que no sabían es que Hashem había prometido de no destruir al mundo entero con agua, como hizo en el momento del diluvio. Pero nunca había dicho que no iba a acabar con un pueblo o alguien con agua. Y de hecho, ellos querían ahogar a los niños judíos y terminó Mitzrayim ahogándose todos. Midah keneged midah, exactamente lo que ellos pensaron que no iba a pasar. Ve'ala min haaretz, y sube de esta tierra al karcheinu contra nuestra voluntad. Ve'raboteinu darshu que Adam shemekalel atzmo ve'tolel kilelato b'achirim. Hay dos interpretaciones qué es lo que Paró, o sea, planteaba como problema. Un problema era de que van a ser tan poderosos y después se convierten en una parte importante laboral de Mitzrayim, como efectivamente pasó, y después se van a ir todos. En este caso no quería que se fueran, querían que se quedaron y que fueran esclavos, como pasó. Y vemos después la resistencia tan fuerte que tuvo Paró para que no se fueran. Entonces se nos van a ir. Otra interpretación es, se van a ir con toda la riqueza de Mitzrayim y nos van a dejar sin nada. Y la tercera explicación es como que si estuviera diciendo que nos van a sacar a nosotros de aquí. Pero a veces cuando uno habla, dice Rashi, y habla de algo malo de sí mismo, usa la expresión con otro, pero se está refiriendo a sí mismo, que va a llegar el punto que a nosotros nos van a sacar de la tierra. De cualquier forma, tenían que hacer algo según Paró. Obviamente no había ningún plan, el pueblo judío estaban contentos y felices y agradecidos hasta ese momento,
y no tenía ningún plan, pero eso era el miedo del faraón. Vayasimu alav sarei misim leman anotó besivlotam. Entonces impuso sobre él oficiales de impuestos con el propósito de afligirlo con las cargas de ellas. Vayiven arei miskenot le paró et pitom vet Ramsés. Y construyeron ciudades de depósito para el faraón, Pitom y Ramsés. Entonces esto es un proceso. No ocurrió, digamos, la esclavitud y la persecución total que venía en camino inmediatamente. De hecho, la palabra befarej, que es trabajo duro, la Gemara dice que está hecho de dos palabras, peraj, con una boca suave. Entonces empezó como que convenciéndolos, ofreciéndolos un buen trabajo, y eso fue gradual, lo fueron llevando a la esclavitud completo. Entonces el primero dijeron, bueno, si están ocupados y tienen un trabajo duro, entonces de repente dejan de tener tantos hijos, ¿no? Van a estar ocupados y con dificultad y no van a poder seguir ese nivel de crecimiento. Dice Rashi, Vayasimu alav sarei misim, impuestos. Esta palabra en plural es el plural de la palabra del término más, que es impuesto. Por tanto, la frase sarei misim, oficiales que le cobraban el impuesto. ¿Y cuál era el impuesto? Que construyeran ciudades de depósito para el faraón. Leman anotó besivlotam. Esto se refiere a las cargas de los mitzrim. O sea, la palabra besivlotam está en plural con sus cargas. Por lo tanto, no puede referirse a las cargas del pueblo judío, porque en todo este contexto, esta ha sido aludido en singular. Entonces, las cargas de los mitzrim que estos impusieron a los judíos se refiere a los trabajos pesados que hasta este momento solían a desempeñar. Arei miskenot, ciudades de depósito. El Targum explica, que estos realmente, Pitom es Ramsés, pues estas ciudades no habían sido aptas para esa finalidad desde el principio. O sea, al principio no podían guardar cosas allá de importancia, y los judíos reforzaron y fortificaron estas ciudades para que puedan servir de depósito. V'chasher ya'anu oto ken yirbe v'chen yifrotz v'yakutzu mepnei bnei Yisrael. Pero conforme a lo que los egipcios afligían al pueblo judío, así también incrementaba y así también se fortalecía. Y ellos se hastiaron a causa de los hijos de Israel. No estaba funcionando el plan, porque ellos pensaron que con esto van a resolver el problema, pero fue exactamente lo contrario. Y aquí hay una lección importante que ya vimos con el caso de Yosef. Recuerda que cuando Yosef venía y dice, Hine bal hachalomot hazeh, y ahí viene el soñador, vamos a ver si se va a cumplir su sueño. Y allá se explica que quién estaba hablando. Dios estaba hablando. Ellos creen que entre todos ellos van a poder matarlo. Vamos a ver quién va a ganar. Hashem tiene su plan. El hombre cree que puede cambiar ese plan. Y muchas veces cuando empiezan a ir en contra del plan de Dios, todo lo contrario de lo que pensaron que va a pasar, termina pasando. Y esto es un caso. Dice, V'chasher yanu oto, al afligirlos con la idea de que se disminuyeron, empezaron a incrementar, lo contrario. Kein yirbe, así también se incrementaba. Entonces aquí otra vez Rashi explica que Paró decía pen yirbe. Él quería aguantar el crecimiento. Y Hashem dijo, Kein yirbe. Así van a crecer más.
O sea, tú dices que no van a crecer y yo digo que van a crecer. Y esto fue lo que sucedió. Entonces Paró tiene un problema. Entonces va a intensificar su programa de persecución, pensando de que ese es el problema. No tienen suficiente trabajo. Vamos a hacerlo más duro. Entonces eso es lo que dice, Vayavidu Mitzrayim et Bnei Israel befarach. Entonces los Mitzrim esclavizaron a los hijos de Israel con labor quebrantadora. Dice Rashi, befarach, bavodah kasha, hamefarechet et haguf umeshabarto. Con trabajo duro que machaca al cuerpo y lo quiebra. Entonces ya no era simplemente un trabajo, ya estaban realmente quebrando al pueblo a ver si esto funciona. Pero fíjate que no se dieron cuenta de cambiar el plan. Es el mismo plan intensificado. Dice, Vayimareru et chayeihem ba'avodah kasha bechomer ubelevenim ubechol avodah basadeh et kol avodatam asher avdu bahem befarech. Amargaron sus vidas con trabajo duro, con barro y ladrillos, con todo trabajo del campo. Todo el trabajo que hicieron con ellos era labor quebrantadora. Vayomer melech Mitzrayim lamiyaldot ha'ivriot asher shem ha'achat Shifra v'shem ha'shinit Pua. El rey de Mitzrayim habló a las parteras hebreas. El nombre de una era Shifra y el nombre de la otra era Pua. Esa es parte del plan ahora. Llamó a las parteras y les van a dar instrucciones claras. Pero primeramente, ¿quiénes eran estas parteras? Entonces Rashi dice de que Shifra en realidad es Yocheved. Yocheved es la mamá de Moshe Rabbeinu, la mamá de Miriam, la mamá de Aharón, a Cohen. ¿Y por qué se llamaba Shifra? Shifra es como embellecer. Porque cuando nace un niño, ¿qué hace la partera? Lo limpia, lo pone bonito, ¿no? Por eso su nombre era Shifra, porque eso era su función, embellecer a los niños recién nacidos. Pua, ¿esto quién era? Era Miriam. Era aún una niña todavía. Bueno, la idea es que se refiere a la función de ellas dos de calmar y embellecer a los niños recién nacidos. ¿Cuál era la instrucción que Paró les dio a ellos? Vayomer, y Paró les dijo, V'yaletchen et ha'ivriot uriten al havnaim. Cuando asistan en el parto de las hebreas y miran al asiento del parto, in bein hu, si es niño, v'hamitenoto, mátenlo. V'im bat hi v'chaya, pero si es una niña, que viva. Entonces, en realidad se explica que no decía simplemente que viva, sino querían que vivan la vida egipcia. No simplemente que viva, que se asimila. Eso era realmente su intención. Vatirena ha'miyaldot et ha'elokim velo asu kasher diber alehen melech Mitzrayim vatechayena et ha'yiladim. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron tal como le había dicho el rey de Mitzrayim, sino que hicieron vivir a los niños. Vatechayena et ha'yiladim, dieron a los niños agua y el alimento. O sea, no hicieron lo que Paró dijo. ¿Y cuál es la ironía y la casualidad de toda esta historia? Que el hijo el cual estaban tratando de matar era el hijo del mismo Shifra al cual Paró está diciendo que mata a todos los niños. Entonces aquí empezamos la historia de cómo empezó el exilio del pueblo judío Mitzrayim, y mañana seguimos.